Buenas tardes a todos. En esta ocasión, el maestro Wilfrido Barrera nos va a dar el sendero iniciático y las pruebas en la cábala. Adelante, maestro, por favor. Muchas gracias. Muy bien, gracias, qué amables, gracias. Y buenas noches a todas, todos. Habíamos estado trabajando, platicando con respecto a lo que nosotros suponemos, si es que hay una suposición o imaginamos, con respecto a la reencarnación. Muchas ocasiones nos damos cuenta de que si, si no hubiese reencarnación, una vida no sería la única que tendríamos para seguir evolucionando. La parte de la evolución espiritual tiene que verse no en una sola vida, sino en varias. Y sea por allí que en algún momento en la Biblia dicen que confundían a San Juan Bautista con Elías y decían que era la encarnación de Elías. Y finalmente decían, bueno, no es tanto que sea una encarnación en el caso de que nosotros estuviésemos observando que encarnan o no reencarnan. Vamos a irnos poniendo cada vez más de acuerdo con respecto a si existe, no existe, o si es necesario saberlo o no saberlo. Entonces, ahorita lo que vamos a trabajar es cómo irnos ajustando para ir comprobando si en realidad llegase a existir. Vamos a ponernos a trabajar y a reflexionar todo lo que hemos trabajado o estudiado o comprendido en en otros momentos, en otras intervenciones que un servidor ha estado con ustedes. Lo que nos interesa es principalmente darnos cuenta que en esta vida que tenemos, estemos reencarnados o no, es muy importante trabajar lo que se tiene que trabajar y cómo se tiene que hacer de acuerdo a las necesidades que el alma tiene. Va juntando las experiencias y, por supuesto, esas experiencias deben ser limpias, puras, sin mancha, para que se pueda tener una visión más de lo que es la vida. Si nada más es una encarnación y es esta la única vida que tenemos, bueno, bienvenido porque vamos a lograr un avance para llegar a un destino que los yogis, los maestros en la Suprema Orden del Acuario, en la Gran Fraternidad Universal, hablamos mucho con respecto a ciertos elementos que pasan cuando nosotros vamos en la cuestión de la evolución y el sentido que le damos al contexto en el cual vivimos. ¿Por qué tenemos que vivir lo que tenemos que vivir? ¿Por qué sufrir lo que hay que sufrir? ¿Por qué gozamos? ¿Por qué disfrutamos lo que disfrutamos, lo que gozamos? Porque ya el alma viene con un proyecto de vida y por lo tanto tenemos que ajustarnos a un trabajo en el cual no debería de haber sufrimiento, tampoco demasiada holgura en el sentido de hablar con respecto al gozo, con respecto a la cuestión de la alegría, la felicidad, sino en un término medio, saber cómo nosotros estamos logrando nuestro avance en esta vida. Mientras no hemos logrado todavía reestructurar qué es realmente la reencarnación, vamos a irnos poco a poco para llegar a un momento cumbre en donde digamos, sí existe la reencarnación, pero necesitamos ir paso por paso. Habíamos comentado que estamos en las dos primeras épidas del árbol de la vida, que son Malkut y Yesod. Malkut de la parte de la tierra, los elementos, los cuatro elementos, tierra, aire, agua, fuego. Y Yesod está representado por la luna, o sea, la luna es regente de Yesod.
Y por supuesto, nosotros entramos siempre hacia la luna, vamos y venimos de la luna, o sea, de Yesod a Malkud, de Malkud a Yesod, porque la Tierra tiene un aura, una aura austral, que es el sublunar. Entre la luna y la Tierra hay un sublunar. Y dicen los maestros, los yogis, Cornelio Agripa y todos los que hemos estado contemplando, Pico de la Mirándola, dicen que ese sublunar, cuando la persona llega a fallecer, bueno, físicamente, el alma, si no ha sido todavía, no ha trabajado lo que tenía que trabajar, se queda en el sublunar, porque su estado de conciencia todavía no alcanza esos niveles. Pero cuando ya lo pasa, cuando logran tener grados de conciencia un poquito más altos que lo que normalmente se reconoce, no se meten en problemas, se llega a un trabajo espiritual donde no se mete en problemas o son menos los problemas, los va mm, manejando, los va regulando todos los problemas, no critica y no juzga y por supuesto respeta la naturaleza, tanto la naturaleza de la condición humana como la naturaleza que nos rodea, el contexto natural en el cual nosotros estamos viviendo. Por lo tanto, lo importante aquí es que nosotros nos demos cuenta que sí vamos a lograr avanzar de acuerdo a las necesidades que tiene el alma. Nosotros queremos tener, sí, en dado caso, una vida llena de lujos. Si nuestra alma viene para esa misión, con toda seguridad las vamos a tener. Si es una vida menos de lujos, más espiritual o más ascética, pues la vamos a tener. ¿Cómo lo vamos a encontrar? ¿Cómo vamos a descubrir? Por senderos. El sendero es el que nos va diciendo cómo nosotros vamos recreando nuestra vida y gracias a que el alma ya trae esa parte. Ya hemos hablado cómo Platón habla acerca de la reencarnación con respecto a Aer, aquel soldado que muere en batalla, llega al Topos Uranus, un lugar en el cielo, no se sabe si es arriba, abajo, a los lados, y los señores del karma le dan pase por una puerta hacia el Topos Uranus, y allí aprende con lo que son las verdaderas ideas, el mundo ideal, dice Platón, allí se aprende todo lo que tiene que aprenderse para regresar de nuevo montado en un carrito de fuego tirado por cuatro caballos, que son los que nos van a llevar. Siempre tenemos que saberlo regular. El miedo, la claridad de conocimiento, debemos ser muy nobles, muy sencillos, no tener tanto ego amarrado a lo que es el apego, sino más la sencillez, la sabiduría más grande que tiene el ser humano es la salud, es una salud mental. Cuando no queremos atrapar todo lo que no podemos atrapar y además también buscar un incentivo para darnos cuenta que parte de todo eso tiene que ver con una moderación. Y esa moderación, pues es el mismo sendero el que nos está llevando. Por eso estábamos contemplando qué tanto para nosotros es conocer o reconocer el mundo en el cual estamos viviendo. Y se marca un sendero. Por eso dijimos, bueno, pues vamos a trabajar el sendero iniciático y las pruebas, como las plantea la Cábala. Y entonces vamos a ir recuperando qué es un sendero. En la Cábala hay un sendero que está entre Malkud y Yesod, y hay otros dos senderos que va uno hacia Netzah y otro hacia Jod. A nosotros ahorita lo que nos interesa, que hemos estado trabajando en com- compartiendo en todas estas pláticas de mi intervención, es que vamos a contemplar el Malkud y Yesod. Hay un sendero que tiene que ver mucho con el sendero de las pruebas, que es el sendero iniciático.
Y tiene que ver el sendero, como sendero probatorio porque para nosotros es muy importante que siempre estemos probándonos una y otra vez para registrar de alguna manera aquello que nosotros necesitamos comprobar y de acuerdo a las necesidades que tiene el alma. Pero ¿cómo podríamos nosotros saber con respecto del alma? Y esto tiene que ver en la historia de la humanidad, mucho más atrás, allá cuando se habla del paraíso. En el capítulo 1, versículos 2 del Génesis, nos habla acerca del paraíso y cómo estaba recreado. Todo el Génesis es algo interesante porque nos está diciendo que el ser humano de alguna manera estaba allí conviviendo. No eran los únicos, se hablan de Adán y Eva, porque son las figuras que nosotros estamos contemplando desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista filosófico, iniciático, el que ustedes quieran tomar, pero en la Biblia nos dice de Adán y Eva, pero no estaban solos. Finalmente vamos dándonos cuenta a través de la Biblia que el Pentateuco, que sí había bastante gente, pero se habla de Adán y Eva como los representantes o como los que son las características de todos aquellos seres humanos que nosotros vamos a descubrir en algún momento y que son generaciones y generaciones de donde llegan a poblar la tierra. Pero ¿cómo la poblan? La pueblan a través de una especie de como que los corren, los mandan al plano terrenal, pero es como una caída, dice la Biblia, que en ese momento tenían que lograr alcanzar un estado de conciencia diferente al que vivían en ese lugar, en el paraíso, que podría ser el Topos Uranos, según Platón, o un lugar en el cielo solar, según Cornelio Agripa y otros autores por ahí que hemos estado tocando. Entonces, para poder alcanzar ese nivel, si ustedes se recuerdan, el maestro Pompa y el maestro Roberto han estado platicando acerca del Zohar y acerca del árbol sefirótico y de un rayo luminoso que viene bajando desde lo más alto, que es Keter, o sea, la corona, y más allá todavía del Ain, que es la nada, el Ein Sof, que es la nada ya con luz, y el Ein Sof Aur, que en hebreo dice que ya es la nada iluminada con un rayo luminoso, un rayo de luz dorado. Y entonces empieza a bajar por Hoshmar, baja por Binah, sigue por Gesed, lleva a Geburah, baja por Tiferet, va hacia Jod, Nesha, Yesod y Malkut. ¿Y qué es eso que hace en ese aspecto, ese fenómeno circunstancial, podríamos nosotros decir? Es el mismo Dios que está recreándose y es Adán y Eva, o sea, los padres del cual se habla en la Biblia, que tienen que involucionar. Dios se tiene que recrear a través de lo visible. Es invisible allá en Ein Sof y en Ein Sof. Ahora se va haciendo más visible en Keter, Hoshmak y Binah, o Keter, Binah y Hoshmak, y luego va bajando y se va descubriendo a sí mismo hasta llegar a Malkut, a la parte terrenal. Entonces dice que es una caída, pero de lo invisible tiene que llegar lo visible para poder Dios entenderse, comprenderse, manifestarse y darse cuenta de sí mismo y luego regresar. ¿Por dónde va a regresar? Igual por Malkut hacia Yesod, que es lo que estamos tocando, de lo visible a lo invisible, ¿no? Lo más próximo a lo invisible, que sería ese sendero que nos lleva a Yesod. Si es así, esa parte que hablan los cabalistas acerca de que
sí hay una involución que va a llevarnos a una evolución, y esa evolución tiene que darse forzosamente en Malkut, o sea, en el plano terrenal, la tierra con sus elementos, con su vida como la conocemos, la política, la cultura, la parte social, la economía, todo lo que vive el ser humano tiene que en una constante estarlo viviendo, porque es parte del alma para darse cuenta de que es una pequeña fracción de Dios que se está manifestando en el ser humano y en todos los que lo rodean también tienen esa fracción y se van a conectar unos con otros y otros van a chocar constantemente, hay una fricción y sigue esa parte de la evolución. Para poderlo entender, entonces necesitamos conocer qué tanto es el sendero iniciático. Es una línea constante en la cual los maestros nos dicen que si hay una involución de lo invisible hacia lo visible, tiene que haber una evolución de lo visible a lo invisible. Entonces el alma tiene que regresar a aquello donde es invisible, que no se ve, y que podemos nosotros recrear en el sentido de que regresa. Es el ser humano desde lo muy antiguo, desde antes de Moisés, que se hablaba ya acerca de la cábala, nos damos cuenta de que su propuesta o su enamoramiento, o podríamos decir su preocupación, es qué pasa después de que el ser físico muere y hace una constante de retribuciones, su imaginación vuela, todo un proceso de trabajo, pero nosotros vamos a unirnos con la ciencia y vamos a unirnos con la filosofía y vamos a unirnos con la religión para no separarnos de lo que realmente estamos trabajando dentro de las ciencias sagradas, que es el instituto al cual nosotros pertenecemos. Sucede que en el momento en que hay una parte que se sugiere que se come la manzana, Eva, porque la serpiente que vendría a ser el caduceo puede ser el gran arcano representado nosotros en las ciencias sagradas, en el Instituto de Ciencias Sagradas, tenemos como representante el gran arcano, entre otros símbolos, que es el que va a representar la graduación del estado de conciencia o los grados de espirituales en ese sentido. Y entonces Eva come la manzana, la da a probar a Adán y se dan cuenta de que tienen que descubrirse más a sí mismos, porque se percatan de que están desnudos, dice la Biblia, que les da pena, que se cubren con hojas, que buscan la manera de cubrirse porque se apenan de lo que tienen, porque empieza en ese momento esa involución, vienen hacia abajo para recrearse en la tierra y proyectarse, pero no vienen solos, es una característica de que la misma religión católica dice, bueno, no estaban solos, estaban acompañados, pero son los representantes en ese momento. Y el pardes, el paraíso, entonces hay que regresar a él, que es la necesidad que tiene el ser humano por volver al paraíso. Es ¿cómo lo estamos buscando? A través de las religiones, las filosofías, de todo lo que el ser humano constantemente hace, la petición, la alabanza a Dios, a los dioses, a Dios, a sus creencias, con la finalidad de encontrar o que su alma llegue en ese momento a encontrarse con el paraíso o descubrirse nuevamente en el paraíso. Entonces, hablamos de una mente experimental que tiene partículas, son el fundamento de la evolución consciente, disyuntiva que para nosotros podría ser facultativa del reino humano. Recuerden ustedes que habíamos contemplado que había 4 reinos: el reino mineral,
donde dice Dios duerme, el reino vegetal donde sueña Dios, el reino animal donde Dios se despierta y el reino humano donde Dios se recrea. Y el suprahumano sería donde Dios se glorifica, que es a lo que nosotros queremos llegar a través de una estructura cósmica y alcanzar esa parte humana. Si la sabiduría de la naturaleza es la de Dios manifestado, en este caso que acabamos de contemplar, y si el hombre es expresión de la divinidad, es lo justo y lo lógico que esta expresión inteligente, mediante cada individuo, cada persona, cada ser humano, siga una línea evolutiva en la que cada vez más vaya conociendo en sí su grandeza universal. Hasta ahí nosotros podríamos decir, bueno, tiene que ver con una forma de llegar a un contexto específico donde estamos recreando, estamos descubriendo ciertos parámetros que nos van a ayudar para poder entender o enlazarnos con esos grados espirituales. Pero llegar a hablar acerca de la evolución tiene que hablar también de un círculo. Es un círculo evolutivo. No es una línea como nosotros la estamos planteando. Es un círculo evolutivo. Por eso hablamos de las serpientes, dos serpientes que se van a comer unas a otras, se enroscan la cola abajo, recuerden ustedes el gran arcano, y en ese momento nos damos cuenta de que si ese círculo evolutivo, que es llamado también sendero iniciático o sendero probatorio, es el que nosotros necesitamos para saber acerca de las caídas, dice los grandes maestros, el maestro de la Ferrier en sus textos, los propósitos psicológicos, el maestro Estrada en Enseñanza Viviente, dice que las caídas que hacen reflexionar al candidato. Todos los seres humanos somos candidatos para algo y lo vamos descubriendo a través de la edad, cuando nos damos cuenta de que esa forma de proyectarnos, la evolución, la conciencia que tenemos, el estado de conciencia y por supuesto el estado de paz con el que vivamos, es como podemos llegar a reencontrarnos con esa ese grado espiritual, esa divinidad que nosotros estamos buscando, encontrar el paraíso. Entonces, sí es importante para nosotros saber que hay caídas, como también hay glorias para el ser humano. No nada más el sendero iniciático son caídas, el sendero evolutivo son caídas, son sufrimientos. También hay logros, hay glorias, hay un despertar constante, pero tenemos que ser conscientes, dicen los alquimistas y dicen en este caso los cabalistas, que cuando pasamos de lo que para nosotros es Malkut a Yesod, en ese sendero iniciático estamos proyectándonos a través de caídas, de sufrimiento, pero también a través de logros, de una configuración de felicidad o de alegría. La felicidad viene siendo subjetiva si nosotros no la ponemos en un lugar específico, material. Entonces la felicidad la vamos a encontrar en una moneda, en el amor de una persona, de la pareja, o el amor de los hijos, de los nietos, etcétera. No sabemos, siempre vamos a encontrarnos alguna forma en que nosotros decimos amo, logro, venzo esas caídas, me incorporo de nuevo a la vida y sigo caminando. Entonces, por supuesto que tiene que ver mucho con respecto en virtud a esa verdad oculta que tiene que ver con nosotros como seres humanos, hombres y mujeres, desde que tuvo aparición en la tierra, lo que venimos contemplando de cómo cae, llega de lo invisible a lo visible para
evolucionar hacia lo invisible, tiene que ver mucho con respecto a los acontecimientos, tanto dolorosos como lo que nosotros vamos a recrear en la alegría. Y la pregunta que hacíamos muy al principio, en la primera época, la primera intervención que un servidor tuvo con ustedes, les pregunté qué es el destino o comentábamos acerca de qué es el destino y platicamos acerca de cómo en un momento dado la involución de lo invisible a lo visible, vamos a llegar a encontrar de que ya estaba trazado, ¿no? Nosotros se dice que hicimos una negociación con los señores del karma, porque estamos hablando de la ley kármica. Desde varias sesiones hemos estado platicando acerca de la reencarnación y está regida por varias leyes. Una, la principal es la ley kármica. Y entonces tenemos que cumplir con algunos convenientes o inconvenientes según como ustedes lo quieran ver y sus necesidades o sus aspectos trabajados físico, emocional, mental y espiritual para poder entender que no todo es dolor, que lo tomamos como dolor porque es una necesidad del ser humano tener ese dolor. En la era de Piscis se hablaba del dolor y del martirio. En la era de Acuario se habla de la alegría, de la felicidad, de la salud, de la proyección del ser humano. Y entonces vamos alejándonos de todo aquello que para nosotros es la crisis de la infancia, la crisis de la adolescencia, de la edad mediana, de la vejez. Son crisis si nosotros queremos verlas como crisis. Pero cuando hacemos Hatha Yoga, Karma Yoga, Mani Yoga, Bhakti Yoga, cuando nos recuperamos con el Raja Yoga que junta las cuatro, cuando hablamos de yoga que junta las cuatro, estamos hablando de la experiencia humana, pero que tiene que ver con el alma. El alma va tomando esas experiencias, se va purificando, va entendiendo que tiene un proceso de trabajo que nosotros diríamos entonces, como una sola vida, no puede alcanzar la luz. O sea, no podríamos nosotros, quienes estamos ahorita presentes, tal vez los gurú en adelante, sí la alcanzan, pero nosotros, quienes estamos incorporados a la vida mundana, la vida cotidiana, tenemos que llevar a cabo un trabajo constante. A veces nos falta dinero, a veces nos sobra, a veces necesitamos un empleo mejor y estamos dándonos cuenta de que hay que comer, hay que pagar pasajes, todo esto, no alcanzaríamos la luz. Entonces, si como en una sola vida no se alcanza la luz, entonces tendríamos que, como seres humanos, someternos a la ley de la reencarnación para poder alcanzar la luz. ¿Y cómo lo vamos a hacer? El alma va a regresar una y otra vez. Dice el samsara, los tibetanos, que en el samsara se habla acerca de miles de ocasiones en que uno regresa a la tierra para seguir trabajando con respecto a que el alma se va purificando hasta alcanzar la luz. Entonces no es el único Cristo, no es el único Buda, no es el único Krishna, sino han sido muchos en otros momentos de la vida en la tierra, en el plano terrenal, que se han encontrado con la humanidad, pero son miles y miles de años. Si ustedes analizan la estatua de Liceo, la Esfinge en Egipto, dicen que hay unas pinturas, si alguna de ustedes han viajado, hay una parte de la cabeza de la Esfinge que tiene una pintura roja. Hace unos 3100, 3200 años, uno de los emperadores trató de pintar esa parte tratando de que fuera el mismo color que antiguamente tenía. Imagínense cuántos años debió haber tenido la esfinge para que se haya borrado y ese emperador, ese
ese rey dijera, pues vamos a repintarla 3100 años antes de nosotros. O sea, ¿cuánto tiempo tiene la Esfinge de antigüedad? Es increíble, es una de las estructuras que el ser humano ha dejado y que habíamos platicado acerca del retorno de los brujos y la rebelión de los brujos de Powers y Vergés. ¿Se acuerdan que les dije, lean esos textos para que más o menos se acomoden a lo que hemos estado trabajando? En el retorno de los brujos, Vergier y Powers y Vergés comentan acerca de que la Tierra o el plano terrenal, en este sentido de hablar de lo místico, lo mágico, el conocimiento mágico, dicen que tiene más vida el ser humano, pero que se ha olvidado de otras civilizaciones. Y esas otras civilizaciones no sabemos qué nombre tenían. Tal vez empezaron en la época o en la era que dio unos 180 grados la vuelta a la parte de las constelaciones. Se dice que cuando baja Adán y Eva, cuando son expulsados del paraíso para evolucionar en la tierra, se dice que en el momento en que se habla de ese tiempo es la constelación de Virgo. Imagínense ustedes la constelación de Virgo, antiquísima, porque vamos a tener que buscar, ya pudo haber pasado la de la balanza, pasa Virgo, y luego de allí nos vamos a encontrar con la de Tauro. ¿No? Entonces nosotros nos preguntamos, ¿y qué habrá pasado? ¿Quiénes eran esos seres humanos? Y cada una de las eras son 2125 años. La nuestra, la era en la cual estamos viviendo, de Acuarios, son 2125 años. La de Pisces fueron nada más 1945 años, a partir de lo que hemos estado conociendo con respecto a la, a la proyección de las eras, la precesión de los equinoccios y todo lo que ustedes saben con respecto a la cosmobiología, la astrología, por ahí las ciencias sagradas, hay una parte del instituto, una, un, un programa de cosmobiología, por ahí la tenemos también las ciencias sagradas. Y entonces se habla acerca de que, pues, eran civilizaciones tan antiguas que no se sabe su nombre, se pierde la historia, la memoria histórica se pierde. Hace algún tiempo, cuando yo estaba más joven, en 80s, leí en una revista que habían descubierto en China una hebilla. La mandaron a hacer una datación con carbono 14 y descubrieron que tenía más de 3000 años esa hebilla china. Y dicen, ¿y quién la portaba? En una caverna. ¿Quién portaba esa hebilla o cómo fue que esa hebilla llegó a ese lugar tanto tiempo? Ustedes saben que el carbono 14, la cantidad de un objeto, se, se descubre el carbono 14 porque es un isopo radioactivo que multiplicando, haciendo algunos cálculos, se supone que es la pérdida de carbono de ese objeto. Entonces encontramos un hueso, un artefacto arqueológico, lo mandamos a la datación y nos damos cuenta de que tiene muchos años porque se perdió el carbono. ¿Qué tanto de carbono se perdió para poder saber cuántos años tiene cada una de los artefactos que encontramos? Entonces, sí hay unas civilizaciones muy antiguas que la memoria humana, la memoria histórica ha olvidado, pero han quedado ciertos elementos en la piedra. Las piedras hablan por allí. Von Daniken, Eric von Daniken hablaba acerca de que las piedras hablan. Y por ahí algunos otros hablan acerca de que las piedras hablan. Y sí, en efecto, hay estelas que encontramos, por ejemplo, en Tula, Hidalgo, encontramos estelas en las cuales nosotros
nos damos cuenta de que no son de ese tiempo en el cual se está registrando la época de los toltecas, sino es más antigua, y que lo que les llaman los, los gigantes, los toltecas, no tienen la edad que han logrado encontrar o descubrir a través del carbono 14, tiene una edad mucho más antigua, que es parecida a la edad que tiene la esfinge en Egipto. Entonces, estamos hablando de que la Tierra era una Pangea. ¿Se acuerdan de la palabra Pangea? Y por la primaria, la secundaria, que les hablaban de la Pangea, que estaba unida a toda la Tierra, y entonces empiezan a separarse porque pues las placas tectónicas van separando, y cuando queremos ver qué tanto podría ser desierto, en la parte de Brasil, si la ponemos con la parte de África, tienen así como un ajuste, como si fuera una, un cuadro, una imagen, que lo ponemos uno con otro, y dicen que Brasil y esa parte de África se fueron separando. Entonces, y otras partes han caído, han caído al mar, etcétera, etcétera. ¿No? Todo lo que ha vivido el planeta Tierra. Si nosotros queremos representar la vida de la Tierra, y compramos un listón, y alrededor aquí de todo el cubículo que tengo en la universidad, alrededor queremos representar la historia de la Tierra, más o menos dicen los arqueólogos, los antropólogos, los historiadores, que si le damos unas 30 vueltas, así de largo, largo, y la última parte, una pequeña fracción, es la vida humana, lo que tiene la vida humana. Entonces, imagínense cuánto tiempo tiene la Tierra de vida. En ese tiempo pudieron haber vivido seres humanos que alguna catástrofe, algo sucede. Powell y Verdier dicen que las pirámides de Egipto, algunas pirámides en Sudamérica, en México, son pilas que tienen que ver con algo parecido a las pilas nucleares, a las ojivas nucleares, y tal vez hubo una guerra, una batalla nuclear, y desaparecieron las civilizaciones y quedaron en las cavernas, y de ahí decimos, bueno, vienen esos seres, los primates y todo lo que se habla en antropología cultural, todo este proceso. Entonces, este es un paso en el cual nosotros decimos, pues no es de la noche a la mañana que el rayo luminoso, ese que hablamos que baja de Keter hasta Malkuth, bajó en un día, en una noche, ¿no? Bajó durante mucho tiempo, muchos años, y se vinieron encontrando seres humanos, se vino proyectando y se manifiesta Dios a través del ser humano. Y, por supuesto, el alma es la que sabe, que tiene, intuye. La intuición es muy importante cuando nosotros hacemos hatha yoga, nos bañamos con agua fría, somos ovolacto vegetarianos, buscamos una vida más sana. Llega una proyección en la cual nosotros intuimos, tenemos ese don, todos los seres humanos que nos están ahorita escuchando, tenemos ese grado de intuición, pero lo opacamos, lo apagamos cuando estamos comiendo carnes rojas, estamos tomando, bebiendo, haciendo una vida que no corresponde, que sí basta la alegría, pero no necesitamos de la bebida alcohólica, no necesitamos de las drogas, nada de eso. Necesitamos de un estado de conciencia en el cual nos divertimos sanamente y podemos proyectarnos con mucha mejor oportunidad para seguir esa parte de la evolución. Y entonces, como en una sola vida no puede alcanzar la luz el ser humano, tenemos que estar sometidos. Tal vez la palabra sometido se oye muy fuerte, ¿no? Tenemos que madurar, tenemos que entrar en un estado de conciencia en el cual, pues,
llegamos a descubrir que la ley de la reencarnación a través también de la ley kármica nos está proyectando hacia lo que nosotros conocemos como vida, vida en este momento, en este aquí y ahora. Y mientras no ha alcanzado la luz, estamos en tinieblas, necesitamos graduarnos. ¿Y cómo nos vamos a ir graduando? Pues es el estado de conciencia. Cuando vamos a encontrar un estado de conciencia mayor al que teníamos en épocas diferentes de nuestra vida, años atrás, tal vez muchos años, y nos damos cuenta de que ya vivimos en un estado de conciencia diferente, ya vemos las situaciones de una forma muy diferente, más evolucionada, más elevada. Vamos a descubrir también que ese estado de conciencia nos va a llevar hacia alcanzar la luz para beneficio del género humano. Si nosotros alcanzamos la luz que necesitamos en este momento, aquí en la plática, somos 15, alcanzamos la luz gracias a un estado de conciencia. Pero ¿cuántas veces tendríamos que alcanzar esa luz para llegar a encontrarnos con el paraíso o con aquello que nosotros decimos paraíso o que imaginamos un lugar en el cielo o en el sentido de la religión? ¿Cómo podríamos nosotros alcanzar a la proyección de Dios, de Papá Dios, del Verbo Divino? Si tenemos odios, rencores, tenemos celos, violencia constante, violencia hasta con nosotros mismos. Hablábamos en algún momento que quien se pone difícil la vida, quien ve o hace la vida difícil, está faltando de respeto a la misma vida, porque no está logrando un avance, sino está logrando una forma en la cual no puede alcanzar esa luz. La evolución entonces, o llegar a evolucionar es estar buscando la luz. ¿Qué tipo de luz? Solamente el alma lo sabe. Nosotros intuimos. Y entonces entramos en diferentes orbes en los cuales tiene que ver mucho la espiritualidad. Y buscamos esa espiritualidad con la finalidad realmente de no opacarnos, pero tampoco opacar a quienes nos rodean, a quienes encontramos, sino al contrario, siempre levantarle, al ser lo posible porque el estado de conciencia sea gradualmente mejorado para llegar a esa luz. Seguimos viviendo en tinieblas mientras no alcanzamos ese grado de luz y poco a poco nos vamos despejando, nos vamos ayudando de unos y otros, nos vamos contemplando a través de mucho dolor o tal vez mucha alegría, o tal vez muchas caídas y nos levantamos, alguien nos levanta. Imagínense, ustedes van en un parque grandotote, grandotote, y van caminando y de repente meten el pie en ese hoyo y dicen, ¿cómo es posible? Metí el pie en ese hoyo cuando es tan grande el parque y yo metí el pie en el hoyo. Los maestros, en este caso, los maestros, los yogis, nos dicen para Mahansa Yogananda, hay un momento en que dice, no importa cómo metiste el pie, ya lo metiste, lo que importa es cómo sales. Sales brincando, sales arrastrándote, sales ayudándote por alguien. Caer en el hoyo es que nosotros o nos ayudamos nosotros mismos y salimos del hoyo. El objetivo de todo esto es una psicología inversa, para poder encontrar la parte que nosotros queremos en el sentido de un estado de conciencia, es mermar las tinieblas, quitarlas, despejarlas y buscar la luz. ¿Cómo la vamos a buscar? A través de una disciplina básica en la cual nosotros podemos, una alimentación que va a ayudarnos a proyectarnos, una alimentación que sea sana, que sea fructífera para nosotros, que nos ayude a ser útiles, que tengamos la posibilidad de ser útiles y nuestra salud no esté mermada. Para ser útiles necesitamos esa gran sabiduría que tiene el ser humano, que es la salud, pero la vamos
aminorando de acuerdo a necesidades que nos imaginamos y que nos vamos a encontrar con que afectamos nuestra salud. En el contexto que nosotros hablábamos de aspectos humanos físicos, emocional, mental, pensamiento y el espiritual. Entonces necesitamos forzosamente irnos puliendo, irnos limpiando de todo ese bagaje que tenemos sucio, limpiarnos. Revolcarse en el fango no es la mejor manera de limpiarse, sino de buscar la luz, siempre en busca de la luz. Entonces, estamos en tinieblas y tenemos que despejarnos. La inconsciencia nos hace llevar al mal, llevar al odio, al rencor, a la violencia. Y entonces hay que dejar de ser inconscientes porque nuestra evolución es hacia la luz, que es lo que estábamos planteando desde un principio. Muchas veces no se dan cuenta porque es inconsciente. Hasta que alguien nos dice, oye, estás haciendo esto, la misma pareja, oye, y dijiste esto o hiciste esto y uno se da cuenta gracias a la pareja. Por eso necesitamos saber vivir en pareja. No nada más vivir con pareja o en pareja, sino saber vivir en pareja. Como la luna y el sol se juntan, uno al otro se proyectan. También la pareja se tiene que aprender a proyectar. Saber vivir en pareja no es fácil, pero tampoco es difícil. Y entonces es parte también de la evolución. Las almas se encuentran y dicen que esas almas al encontrarse van a lograr descubrirse una a la otra para poderse proyectar más adelante. Y entonces se proyectan unos a las otras. No es de que tú estás logrando algo, te retiro, te hago la vida difícil, que ya dijimos hacer la vida difícil de faltarle al respeto a la vida, sino te ayuda a proyectarte. ¿Qué necesitas? ¿Cuáles son tus logros? Acuérdense que cuando uno vive en pareja, también vive con la parte que nosotros decimos o que vamos descubriendo de los errorcitos por allí, tal vez aquello que nos incomoda, pero decimos, bueno, no pasa nada, está bien así como. Entonces, nos casamos o nos juntamos, nos unimos también con sus debilidades. Y nuestras debilidades juntas, pues hay que irlas haciendo fortalezas, el FODA, ¿no? Fortalezas, oportunidades, debilidades y por supuesto las amenazas en un matrimonio, en una pareja, son muy naturales cuando no se sabe en cierto sentido qué se tiene que proyectar. Entonces hay que buscar siempre vivir mejor en pareja, es darnos cuenta que sus obstáculos también son parte de los míos, porque estoy viviendo con ellos. Y mis obstáculos son parte de los de ella, o sea, nos ayudamos con esos obstáculos. Necesitamos descubrirnos unos a los otros para podernos proyectar. Entonces vivir en pareja es muy bello cuando sabemos realmente cómo vivir en pareja. Y entonces la ley de causa y efecto se encarga de cobrarnos el cheque. En algún momento nos cobra el cheque. Y claro, hablábamos en la anterior intervención que tuvimos, que había muchas leyes que van a tener así como que ese pedestal, son el pedestal de lo que nosotros llamamos reencarnación. Todas esas leyes, la ley de causa y efecto, la ley de polaridad, todo lo que hablan en equivalión, ¿se acuerdan que hablábamos de equivalión? Todo tiene que ver mucho con respecto a la reencarnación, porque esa es la parte justa. Entonces, dice el Samsara, el libro tibetano de los muertos, o de los nacidos, algunos lo traducen como el libro tibetano de los nacidos, dice que nacemos cuantas veces sean necesarias para adquirir una experiencia. El alma tiene que ir aprendiendo a través de experiencias que eleve nuestro estado de conciencia, que es lo que estábamos comentando. ¿Cuál es el estado de conciencia de los 17, 18 que ahorita estamos? Nos tenemos que hacer
realmente una idea de cuáles son esos estados de conciencia y cómo nosotros estamos proyectando ese estado de conciencia, hacia dónde. O sea, ¿qué? Porque estamos hablando de que estamos en un sendero que es Malkuri Yesod y por supuesto estamos buscando que ese sendero, ese círculo evolutivo o sendero iniciático o probatorio nos está llevando de la mano para darnos cuenta de que tenemos que volver a vivir aquello que nos faltó vivir o aquello que teníamos que ajustar o tendríamos que hacer una nueva negociación a través de los señores del karma, la ley kármica, una de nuestras bases para podernos proyectar y decir, o darnos cuenta, tomar conciencia de que hay un momento en el que tenemos que pasar por todas las pruebas físicas, emocionales, de pensamiento, espirituales, todas las posibles para que nuestra alma se vaya purificando. Tiene que lograr el alma alcanzar niveles de conciencia más altos para poder seguir esa evolución. Y entonces podríamos adquirir el conocimiento real de la ley. ¿Cuál es esta ley? La que nos vamos a nosotros a contentar para podernos proyectar con ella. Podemos utilizarla de causa y efecto en nuestra vida y tal vez inconsciente o conscientemente estamos viviendo en causas y efectos. Pero también podemos proyectarnos con la de polaridad y como en el péndulo que dice Pibalión, va el péndulo de un lado a otro, de izquierda a derecha, derecha a izquierda, y dicen los maestros, no, no te vayas ni por la parte del rigor ni por la parte de la benevolencia, vete por el centro, que es el centro de los Cristos, los Quetzalcóatl, los Budas, los cuales se hablan. Entonces necesitamos polarizarnos. Entonces alguien utiliza la ley de la polaridad. Otros hablan acerca de ley, por ejemplo, de cuando nosotros estamos en peligro y nos damos cuenta que nuestra manifestación del peligro es porque nosotros elegimos, la ley de la elección, elegimos lo que tenemos. Hacemos de cuenta, dice en el, cuando llegan al despacho jurídico y nos dice, quiero divorciarme, ayúdenme a divorciarme, hombre o mujer, y le pregunto, un servidor, ¿por qué quiere divorciarse? Por esta causa, este y este, ya sabemos que los divorcios no tienen causas, son incausales. Pero la pregunta que un servidor siempre les hace es, ¿por qué eligió a esa persona como su pareja? ¿Para qué? Y la segunda pregunta es, ¿qué le dejó de bueno? Ya me dijo todo lo malo y quiere asesinarlo por ciertas razones que están el ser humano, ¿no? Su naturaleza, de su condición humana. Entonces, se quedan pensando mucho con respecto a esto y se dan cuenta de que algo les dejó bueno. Uno les dice, bueno, ya me dijo todo lo malo y quiere mandarlo al infierno más lejos. Pero ahora dígame, eso bueno que le dejó, ¿en qué le ayudó? Tercera pregunta. Yo les aseguro que cuando ya los careo a los dos, hombre y mujer, y están varón, varón, mujer, mujer, y están y piensan y se dan cuenta de todo este proceso que están viviendo, se percatan de que por una simple tontería, hasta porque alguien dejó el cepillo de dientes en alguna parte, ya están peleando y ahí viene el divorcio, tiene mucho que ver con respecto a su estado de conciencia de pareja. Porque hay estado de conciencia individual, pero también hay estado de conciencia de pareja, estado de conciencia de familia, estado de conciencia de comunidad, pueblo, de población, estado de conciencia de un hospital, estado de conciencia de una clínica, estado de conciencia de una escuela. Todos tienen un estado de conciencia, pero a nivel individual tendríamos nosotros que darnos cuenta que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Entonces,
Sí, tenemos mucha teoría, aquí estamos hablando teóricamente, pero la práctica es la que hacen ustedes todos los días. Y se proyectan de acuerdo a esas necesidades que tienen y se dan cuenta de, bueno, la plática que tuvimos este lunes, el 7 de octubre del 2024 me ha ayudado en esto, me sirve para esto, pero no me sirve para lo otro, y puedo hacer esto y aquello. Entonces, están constantemente reflexionando, pero hay de aquel que van en el transporte y los empuja y les o les llama la atención algo porque ya se prendieron y se olvidaron de que estaban en un estado de relajamiento, en un estado de paz. Y los rompen. Y dicen, pero ¿por qué me sacaste de este estado? Y se enojan. No, tiene que ver mucho porque Dios al estarse manifestado también se manifiesta en esa persona que nos empuja, que nos lleva al otro lado de donde estamos, en la puerta, y nos está aplastando contra el cristal, contra la otra puerta. ¿No? Si vamos en el metrobús, en el metro, entonces nos damos cuenta que algo nos está diciendo siempre Dios a través de las personas. Acuérdense aquella narración que habla de que Krishna está en su lugar observando a los seres humanos y uno de sus amigos le dice, oye, ¿por qué los seres humanos no entienden? ¿Por qué están tan alejados de lo que nosotros les mandamos, les decimos los detalles que les ponemos todos los días? Y le dice, porque están evolucionando, porque están tratando de encontrar la luz. Y es así como van a encontrarme, le dice Krishna. Y entonces Vasudeva es el que le dice. Entonces le dice, pero yo pienso que están mal los seres humanos. Y le dice Krishna, ¿qué te parece que encarnas en el plano terrenal a ver qué pasa? ¿No? Entonces Vasudeva dice, no pasa nada. Simplemente tú, te voy a escuchar y me vas a decir cómo me voy. Y me evoluciono, regreso de nuevo para acá. Ah, muy bien, le dice Krishna. Sale. ¿Cómo no? Y entonces reencarna en un cochinito. Y se la vive muy bien, cerdito que vive con su mamá, comiendo con sus hermanitos, un lechoncito, y de repente por ahí el granjero lo ve y dice, este es el mero mero, se lo lleva, lo mata, se lo come y sale el alma. Y le dice Vasudeva a Krishna, oye, ¿cómo es posible que no me ayudaste? Y le dice Krishna, siempre estuve contigo. En todos los detalles que tuviste, esa, esa bienaventuranza que tenías, ese bienestar que tenías, eran detalles que yo te estaba mandando, que te estaba enviando y que de alguna manera tú los estabas rechazando inconscientemente y no te diste cuenta. Así es como viven los seres humanos, sin darse cuenta. Nada más que eras un lechoncito. Ahora puedes ser un ser humano. El ser humano tiene mucho que ver con respecto a cómo Dios, o sea, yo, dice Krishna, me encuentro con él a través del ser humano para poderme proyectar por sus ilusiones y sus desilusiones, sus esperanzas y desesperanzas. Y entonces me manifiesto a través de esos detalles. ¿Cuántos detalles tienen de los que ahorita están escuchando esta plática? Detalles que los han perdido y que dicen caracoles, recorcholis, carambolas. ¿Cómo no me di cuenta en ese momento? Yo tal vez eran muy jóvenes, tal vez tenían una edad, dicen, bueno, podría ser que ahora sí me dé cuenta. La teoría, otra cosa, la práctica, la teoría, la maestría perfecta. Necesitamos tanto de la teoría como de la práctica. Y por supuesto de ahí vienen los sufrimientos o vienen las glorias que van cerrando el sendero iniciático o sendero probatorio. Por eso el tipo constantemente siete leyes muy importantes y son siete leyes que inconscientemente las llevamos todos los días
de las 24 horas, de la casa, de la casa al mercado y regresamos. Esas 24 dicen los cabalistas cuando baja el rayo luminoso que a la formación en la cual llega a Lunar, luego a Josma, hasta llegar a con Dios, el ser humano, pero no se da cuenta. Y Dios, al estarse manifestando, nos está poniendo detalles, detalles precisos, conciencia que llegue al estado de paz. Odies o que no critiques una persona espiritual, tiene tres aspectos. Una, no se mete en problemas y analiza y soluciona lo que parecen ser problemas. Otra, no critica. No critica a otra religión, no critica a otro ser humano, ni al hermano siquiera, ni siquiera a la madre, al padre, a nadie. Deja que las personas sean como sean. Y una tercera, no juzga. Juzgar es muy difícil. Kant, Emmanuel Kant, si ustedes han leído filosofía, Emmanuel Kant, en sus tres obras, cuando habla acerca de la construcción en la cual se está llevando a cabo el conocimiento, nos dice cómo el ser humano juzga constantemente. Entonces, la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica y la crítica del juicio se la lleva diciéndonos que son iluminados esos personajes, Kant, Nietzsche, todos los que vemos en Platón, Aristóteles, los patriarcas, son iluminados nada más que en el momento en que vivían, dijeron, mejor le meto por la parte científica para no meterme con la religión y no me vayan a juzgar como juzgaban en ese momento. Entonces, llega un momento en el cual sí, Kant dice, juzga al ser humano con tanta facilidad que lo que juzga no se percata que también se está juzgando a sí mismo. Hay una parte muy interesante en, en crítica de la razón práctica, casi ya al finalizar, que dice, todo lo que juzga el ser humano es estarse juzgando a sí mismo porque elige las personas a quienes va a juzgar, que son personas que están muy allegadas a él o a ella. Juzga también las actitudes, sin darse cuenta que las mismas actitudes son las que utilizan. Se pregunta, una pregunta muy importante que se hace y luego la va a responder en crítica del juicio, en el tercer libro, dice que hay un momento en el cual el ser humano logra avanzar de acuerdo a responderse la pregunta que se hace al principio. ¿Por qué juzgo? ¿Por qué es mi necesidad de juzgar? Para lograr alcanzar las, las características que tiene el conocimiento, porque está hablando del conocimiento. El conocimiento lo hace el ser humano, no viene de Dios, es parte del ser humano. Lo mismo lo va a decir Nietzsche en perspectiva del ser humano y que tiene que buscar madurez porque hay inconsciencia en esa parte. Los cabalistas, en este caso, nos dicen, si vas a alcanzar de Malkura Yesod, que es Yesod la luna, Malkura y la Tierra, va a necesitar salir del sublunar, que es la parte en la cual nosotros estamos constatando que se queda el alma. Proyectate, dice, salgan, dice, salgan hacia el sol. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Y cómo salimos? Diría en este caso, en el siglo XVII, XVI, XVII, XVIII, Emmanuel Kant, tal vez en ese momento va apareciendo ya más
más para acá, Leibniz, Berkeley, todos aquellos grandes filósofos místicos, yo los tomaría como místicos, y nos están diciendo, son las experiencias. Lo que te va a sacar del sublunar, Juana, son las experiencias. Hacia donde tú quieres llegar es hacia ese lado donde te vas a proyectar. Entonces, esas experiencias que va adquiriendo en cada renacimiento el ser humano, le hacen adquirir un conocimiento básico. Si seguimos por el lado filosófico, académico, o si seguimos por el lado espiritual, la, la yoga, o si seguimos por el lado místico, la cábala, o si seguimos por el lado científico o neurocientífico, la cosmobiología, o sea, tenemos mucho de dónde agarrarnos. Aquí el objetivo es que tengamos experiencias, constantemente experiencias que nos van a proyectar hacia lo que es el renacimiento. Y entonces vamos a descubrir también que hay un símbolo de luz. Entonces, dice en la Biblia, seréis probados una y mil veces. Entonces uno dice, ¿será la reencarnación de lo cual está hablando Jesucristo? No lo sabemos, tampoco lo vamos a imaginar ni lo vamos a interpretar y decir, definitivamente habla de la reencarnación porque estamos mal. Necesitamos llegar más a la raíz. Entonces, ahorita, como parte de nuestro trabajo, de nuestra relación en este caso, no es dar por hecho de que la reencarnación existe, sino que vamos a ir sumando detalles para decir, sí existe o no existe. ¿De acuerdo? ¿Y por qué hacemos todo esto? Porque en el momento en que pasamos de Mercurio y de Sol, de la Tierra a la Luna, el alma, dicen los cabalistas, uno de ellos, el tipo de la Mirándula, por allí también Cornelio Agripa, en su tratado filosófico, habla acerca de cómo se proyecta el ser humano a través de un sendero. Y ese sendero tiene que ser lleno de luz. Pero dice, descubrimos que no tiene luz sino tinieblas y está lleno de fuego. Hay que quitar esas tinieblas, hay que quitar el fuego a través del agua. ¿Cuáles son los signos quienes están aquí que sepan de cosmología, que ustedes respondan? ¿Cuál es uno de los signos de agua que por donde nosotros podríamos decir que entra el ser humano para proyectarse? La respuesta sería por cáncer. La luna es el regente de cáncer. Y entonces la luna es la que nos va a dar todo el proceso de vida. Por eso es que dicen, por la luna, cuando hay luna llena, ahí se sube la marea, hay cierto, la mujer tiene ciertas experiencias, el hombre tiene las suyas. O sea, la luna nos domina porque es por ahí por donde entramos. Cáncer, quienes estén estudiando por ahí de nuestras ciencias sagradas, del Instituto de Ciencias Sagradas, vean en cosmología el significado de cáncer y la luna como regente. La luna es la que va a abrir, va a proyectarse. En un momento dado, al maestro de la Ferrier lo llaman Chandravana. Chandravana es el hijo de la luna, el poder que tiene la luna, y necesita el sol. Él abre la nueva era, como Avatar, abre la nueva era. Y entonces, porque es la luna, y por la luna la mujer, significa la luna cáncer, el sentimiento, no es sentimentalismo, sino los sentimientos. Hay un momento en el cual, si ustedes quieren congraciarse con la esposa del amigo, y que el amigo los invite y sabe que la esposa es bastante pesadita y no nos acepta, les llevamos un detalle a la señora. Y entonces la señora se hace, nos da el paso, sabe, ¿no? La luna que nos va a abrir. Igual así, Chandravana, o sea, por eso le dan ese nombre, Chandravana, porque abre, es el que abre, como parte de la luna, como fuera de la luna, abre la era, pero necesita el sol. Entonces,
está buscando y de pronto llega a Venezuela y se encuentra con el maestro, su hermano mayor, José Manuel Estrada Vázquez, que le dice: hasta lo necesita para esto. Entonces, ya es una polaridad de una historia. Entonces, uno se encarga de abrir con toda la síntesis del conocimiento antiguo y proyectarlo aquí, ciencia y religión. Dice: ahora hay que juntar ciencia y religión, y mientras el otro, el discípulo, tiene que abrir los centros telúricos, los ashram y todas las escuelas, todo lo que se está proyectando, hay una, hacia la nueva era, entonces se proyecta todo este proceso. Dicen los cabalistas que debe haber una madurez en el estado de conciencia. Por lo tanto, cuando dice seréis probados 1,000 veces, no tal vez esté hablando de la reencarnación, sino de la misma vida. Entonces vivimos 80, 90, 100 años, 125 años, que es lo que se debe de decir más adelante en otra intervención que tenga, el 28 me parece que es la intervención que voy a tener con ustedes. Vamos a platicar acerca del sublunar, cómo sale, cómo entra el alma, cómo llegar al sol, todo este proceso. Pero en este momento vamos a hablar que en la misma vida debe vivir sanamente 125 años el ser humano. Y por lo tanto, en esos 125, 90 años, 100 años, tenemos que ser probados 1,000 veces, dice la dicha. O tal vez 1,000 veces en varias encarnaciones, no lo sabemos. Pero Pedro le pregunta a Jesús, si ustedes recuerdan un pasaje de la Biblia donde a Jesucristo, a Jesús, que si era bueno perdonar 7 veces. Y entonces Jesucristo, si recuerdan ese pasaje, le dice: pues 70 veces 7, Pedro. Entonces dice uno: a ver de qué está hablando. En ese momento, como los textos sagrados tienen entre líneas todo este aspecto, nos vamos al libro séptimo, libro octavo del Bhagavad Gita, y también está hablando de la encarnación y de la reencarnación. Si ustedes leen esos textos con esos capítulos, el libro séptimo, libro octavo del Bhagavad Gita, está hablando de una especie de reencarnación en la cual 70 veces 7 no es nada, porque 70 veces 7 en la Biblia es mucho, demasiado, nada más que es un número fijo, un número finito que ponen en la Biblia, pero en realidad es un número infinito. Hablar de 7 veces, 70 veces 7. Los mundos, entonces, también tienen su evolución. Si es arriba es abajo, como es arriba es abajo, dice Hermes Trismegisto, los Hermes Trismegisto, ¿no? Antiguos maestros, que nosotros vamos a llamarle Hermes Trismegisto a uno, pero en realidad fueron muchos en otras eras cósmicas. Y entonces habla acerca de que así como es arriba es abajo. Y nos preguntamos si nosotros nos referimos a hacer una forma de reflexión, una meditación con respecto a lo que estamos hablando, si nosotros estamos en una constante de que evolucionamos, entonces todo lo que nos rodea también evoluciona, ¿cierto? Si es arriba y así es abajo, entonces estamos evolucionando también con nuestro planeta. No evolucionamos solos, el planeta también evoluciona. Entonces podríamos decir que los mundos piensan por la mente de los seres humanos, según nuestra mente. Por eso en la nueva era estamos hablando de concertar religión y ciencia y la filosofía y todo el proceso que está trabajándose en las ciencias sagradas en el instituto, porque necesitamos proyectar de poquito en poquito, de vida en vida, de encarnación en encarnación,
a través de los seres humanos para que alcancen esa luz, porque es el planeta el que también está evolucionando. Si nuestra mente piensa mal, el planeta está mal. ¿Cuántas guerras estamos encontrando? Pero si empezamos a pensar bien, a que nuestra parte, nuestro aspecto físico esté más adecuado a la naturaleza, no le hagamos tanto daño, de que nuestra parte emocional sepamos que vamos a explotar o que explotamos y nos preguntamos por qué exploté emocionalmente si no tenía caso, no me es útil y si me está dañando, sean los aspectos humanos, físico, emocional, parte del pensamiento mental, la parte energética y además la parte espiritual, cómo me estoy relacionando, tiene mucho que ver con lo que nosotros, nuestras actitudes, porque todo es mental. Acuérdense que en el Kybalión se habla acerca de que todo es mente, todo es mental. Todo lo que tenemos, todo lo que estamos, lo que tienen ustedes por ahí, ¿no? Es parte de una mente. Alguien dijo, voy a hacer una mesa, la imaginó, dijo, la proyectó, la dibujó, y aquí está, ¿no? La mesa, ya la hice. El edificio este, la construcción, el cubículo donde estoy, la universidad, los salones, todo lo que hay afuera, toda la parte de la investigación en este lado. También alguien la proyectó y dijo, vamos a hacer un edificio así, así es mental. Todo es mental, todo es mental. Y entonces lo que vamos a hacer nosotros, vamos a encontrarnos con que pensamos, y de acuerdo a cómo pensamos, también el planeta Tierra piensa y se mueve. Por eso es que nos estamos proyectando a una forma de vida muy exclusiva. Estamos afectándonos, estamos afectando al planeta Tierra. Por eso es importante que empecemos a madurar y a crecer y a tener un estado de conciencia de paz para que podamos lograr una proyección mejorada de lo que ahorita somos y prepararnos para la siguiente vida. Si hay una encarnación, regresar y hacerlo mejor, porque ya lo hicimos aquí mejor. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Que hagamos aquí lo mejor posible de ser seres humanos cada vez mejores, mejores en todo, hacer lo posible por ser mejores para después lograr, si encarnamos, encontrarnos con padres, encontrarnos con amigos, con una familia, con una proyección específicamente para nosotros que trabajamos en esta vida y proyectar, seguir proyectando la luz. Y nuestra alma va a seguir proyectándose. Entonces, sí, los mundos piensan por la mente de los seres que los pueblan. Así entonces, los mundos y universos fueron creados para una evolución espiritual. Aquí el proyecto, lo necesario es un trabajo espiritual, es una constante espiritual para que podamos realmente alcanzar, si elevamos nuestra mirada al firmamento, podemos comprender cómo en él, en el macrocosmos, todos los sistemas planetarios están en sintonía para formar constelaciones. Y por supuesto, estas constelaciones van a formar galaxias. Y claro, así todos van a formar parte de un todo universal. No están separados, no estamos separados, estamos unidos a ese algo llamado Dios. Los cabalistas le llaman Ain, Ain Sof, Ain Sof Ao, para poderse proyectar. Yahvé tiene la forma de Yahvé. En el Sena Vesta, por ejemplo, en el caso del proyecto que tienen en Siria, si Dios dice, Sena Vesta habla acerca de cómo se proyecta Dios a través de los mundos. Y en Krishna también vamos a encontrar que se proyecta a través de los mundos. Y dice uno, ¿cómo de los mundos? Pues sí, porque está unido a todo. Todos estamos unidos a todo. Aquella persona que nos golpeó en el metro, en el metrobús, en el transporte, puso el pie, nos aventó porque tenía prisa por alguna razón. ¿Sí nos molesta?
sí nos sentimos como, como violentados, pero luego rápidamente razonar, ¿dónde voy? Voy a la mitad y voy muy despacio y hay gente que tiene que ir muy rápido. Pues me voy por la lateral, ¿no? Un poquito más lento, pero camino más lento y no tengo que tropezar a nadie ni que me tropiecen. Entonces ahí cabe esa parte que nosotros necesitamos depurar. No tanto enojarnos, sí va a ser incómodo, sabemos, como seres humanos, nuestra naturaleza, nuestra condición humana es proyectarnos en ese momento y encontrarnos de frente a lo que nosotros no queremos enfrentarnos. Son detalles. Nos están probando una y mil veces. Entonces nos damos cuenta de que esa prueba pues no nos conviene porque no nos estamos espiritualizando. El ser humano tiene que alcanzar la espiritualidad y proyectarse a través de esa espiritualidad en un plano terrenal, los pies en la tierra y los brazos alzados al cielo, proyectándose siempre hacia el bienestar espiritual. Entonces, si todo forma parte de un todo universal, ¿dónde se desarrolla la vida humana? ¿O para qué se desarrolla la vida humana? Para gloria de Dios, porque se está manifestando y se está recreando con nosotros. Nuestra alma es parte de esa divinidad. Y entonces nos estamos también proyectando a ese espacio de luz. Dios siempre es manifestación de nuestras actitudes, de nuestros hábitos, nuestras costumbres, nuestra cultura, nuestra economía, nuestras proyecciones constantes, emocionales o no, psicológicas o no, es Dios que nos está reconociendo a sí mismo a través de nosotros. Entonces, hay un momento en el cual la vida humana tiene que ser para gloria de Dios. Entonces, imagínense, nos conviene llevar a cabo una vida cada vez mejorada, en un estado de conciencia cada vez mejorado, porque va a ser gloria de Dios y de su manifestación. Entonces es el reto, ¿no? De quienes estamos ahorita presentes, son 15 ahora, antes eran 17, por ahí salieron ya dos, hacer lo posible o lo imposible por alcanzar una parte de esa luz para que se glorifique Dios. La gloria de Dios es básica porque se está manifestando. Como es arriba, es abajo. Se manifiesta Dios, nos manifestamos nosotros. Se glorifica a Dios, nos glorificamos nosotros. Pero ¿cómo? A través de un estado de conciencia cada vez mejorado, cada vez más de amistad, de amigos, de una relación de pareja en la cual no tenga que ser violentado uno al otro, que no se falte al respeto, porque ahí nos está dando cuenta, cuando alguien se va a casar, uno le pregunta en algún momento, ¿es bueno, es necesario, es verdadero lo que estás haciendo? Lo que hacía Sócrates, ¿no? Es una pregunta socrática, si ustedes han leído filosofía, me dice uno de sus discípulos, Sócrates, espérate, deja de platicar porque están hablando de ti, y le dice, a ver, espérame, dime, si es bueno lo que hablan de mí, si es necesario yo saberlo, si es verdadero lo que hablan, y le dice que no. Ah, bueno, entonces no me lo digas. Él sigue platicando, pero los seres humanos, la naturaleza de la condición humana, siempre va a requerir saber de qué están hablando, quién está hablando. Está juzgando, está criticando, está metiéndose en problemas, como dice, puede uno decir, pues no es necesario, ¿no?, que yo lo sepa, tampoco es verdadero lo que dicen y tampoco es bueno, entonces no quiero saber. Y entonces empezamos a darnos cuenta de que estamos purificando nuestra vida. Si nosotros seguimos con esta cuestión de la reencarnación, estamos hablando de un sendero iniciático y probatorio, un ciclo evolutivo, un ciclo iniciático que es con el cual empezamos. Dice Jesús, el Cristo, antes de que Abraham fuese, yo ya era. Y dice uno, a ver, ¿qué me estás diciendo? A través de la Biblia me estás diciendo algo de que, pues entonces, ¿de quién eras?
para llegar a ser Cristo. O también cuando habla Krishna, y porque prevalezco entre lo uno y lo múltiple, me proclamo lo supremo y absoluto espíritu. Entonces está hablando también de algo que es más, mucho antes del ser humano. O se está proyectando en otras civilizaciones, que estábamos comentando de otras civilizaciones de, de, del retorno de los brujos, de Paul Silverye, o la rebelión de los brujos, que hace un poquito más condensado lo que habla en el primer texto, y nos damos cuenta de que lo supremo y lo absoluto como espíritu es a lo que nosotros queremos también llegar. Por eso es importante leer el Bhagavad Gita, leer la Biblia, leer, por ejemplo, el Cenavesta, el libro tibetano de los muertos, el libro egipcio de los muertos, o sea, darnos cuenta que estamos leyendo, o tal vez, 100 años de soledad, ¿no? Algo que nos ilumina y que decimos, bueno, es una simple novela. No, no es cierto. Por algo se está manifestando Dios a través de García Márquez y escribe 100 años de soledad. El coronel no tiene quien le escriba. Y entonces uno se pregunta, ¿qué me está diciendo Dios a través de esta literatura? Si empezamos a tomar conciencia de una vida espiritual, todo lo que leamos puede ser Memín Pinguín, o Memín Pinguín, como se pronuncia, como puede ser Sohar, y nos está diciendo Dios a través de seres humanos que escriben esos textos algo, y nos está proyectando. Entonces, si es así, nos muestra tanto Krishna como Jesús que fueron seres que se reconocieron por su identidad con el absoluto. Se dieron cuenta de que el absoluto existe y nos lo está proyectando, nos está diciendo. Fíjense bien, aquellos del siglo XXI que están escuchando una plática acerca de la cábala y del sendero iniciático en ese momento, fíjense bien que el absoluto existe y que lo absoluto no puede deshacerse, que no tiene principio ni fin. Dicen los cabalistas, el Ain no tiene principio ni fin, es la nada. Y en el Pentateuco, en el Génesis, dice en el principio era el caos, no había nada. Entonces, ¿qué es eso de la nada? Era el absoluto y que se quiso manifestar, involucionó, de lo invisible pasa a lo visible, que hablábamos al principio. Entonces, sí es importante que nosotros nos demos cuenta de que tarde o temprano alcanzaremos el mismo estado de conciencia de aquellos grandes seres. Alcanzar ese grado de conciencia va a tener muchas encarnaciones, muchas vivencias. No sabemos si quien es nuestra pareja ahora va a ser el hijo o vamos a ser hijos de él. No lo sabemos. Pero estamos proyectándonos cada vez mucho mejor en un estado de conciencia, pero naturalmente a través de múltiples encarnaciones vamos a encontrar la luz, ya que no basta una sola vida para adquirir tal poder de sabiduría. Ese poder que tiene Krishna, Jesucristo, todos esos grandes personajes de la historia religiosa o de la historia de la humanidad, no los podemos adquirir en una sola vida, sino a través de varias encarnaciones hasta alcanzar la luz. Son las 20:33. Creo que el micrófono lo tomé de... Quieren irse ya a cenar y dormir. Dice, ya me cansé de tanto escuchar. Quiero irme a dormir. ¿Alguna pregunta? Espero. Y gracias, bueno, por cierto, gracias a quienes tuvieron sus cámaras encendidas. Laura Leticia, gracias. Norma Espinosa, gracias. Julie Vera, Jorge Chávez.
que los pude ver y conocer. Gracias, porque es parte Gracias. de la devoción divina, ¿no? Muchas gracias. Muchas Sí, gracias. Jorge, Muchas ¿qué gracias. quieres? ¿Qué Gracias, quieres muchas comentar? gracias. Gracias a usted. Jorge, ¿algo quiere Sí, comentarnos? ahorita comentaba pues, de algunos libros, pues hay muchísimos libros, ¿verdad? En esta Sí, cuestión para emocionar, pues, eh, el Tao Te Ching, por ejemplo, era Osho, era muchos personajes, pues, que nos hacen caer en un estado de conciencia, pero yo quería meterme un poquito en el aspecto de astrología. Por ejemplo, en estos momentos y pues muchos años más que Plutón va a estar y desde que entra Acuario, de hecho ahorita que está todavía unos días más hasta noviembre 20 en Capricornio, pues las energías son bastante elevadas y sobre todo en algunos casos muy especiales. Entonces, es una oportunidad para crecer. ¿Por qué? Porque si nosotros, como dicen por acá, pues nos agachamos, pues nos va a dar duro y a lo mejor hasta nos lleva para allá donde vamos, ¿verdad? Todos. Así que es una, son desafíos bastante interesantes, muy importantes en el sentido de que entendamos, como decía el maestro Estrada, ¿verdad? Que decía, pues sí, inclinan, pero no obligan, pero la verdad es que está fuerte. Por ejemplo, yo tengo ahorita en cuadratura a Plutón con el Sol y lo voy a tener hasta el 15 de febrero del 29. Le digo a mi esposa, pues si todavía vivo y me aguantas, ya la hicimos. O ya la hiciste conmigo. Sí, es cierto, ahora con los eclipses las energías son muy fuertes, así que ahí como fue Sí. en Libra, la verdad es que pues Libra quiere equilibrar, pero no se deja. Plutón es muy fuerte, es frío, es contundente. ¿Ya? Entonces, es la gran oportunidad que nosotros de veras darnos cuenta de que en realidad estamos creciendo, estamos avanzando, estamos evolucionando, porque si flaqueamos un poquito, estos tiempos de Plutón, por eso están las guerras y cada vez más, genera mucha violencia. ¿Qué me comenta al respecto, Wilfrido? bueno, Plutón es la esencia de la iniciación. Plutón nos va a ayudar en la iniciación, que era lo que estábamos hablando con respecto al ciclo evolutivo, al ciclo probatorio que tenemos. Entonces, Plutón nos va a ayudar mucho en todos aspectos, más que llevarnos hacia guerras, todo lo que está sufriendo la humanidad, pestes, pandemias, todo esto que ahorita estaba leyendo unos amigos profesores que están en Yucatán, están sufriendo una- un percance de un huracán. Entonces, sí es importante que nosotros nos demos cuenta que no es tanto que estemos involucionando o que estemos sufriendo esas consecuencias. Nuestro pensamiento lo está llevando a cabo, pero son los coletazos de Piscis que se están dando para que nosotros podamos proyectarnos más adelante. Es una bendición que nosotros vivimos en el año 77 de la nueva era. Es una bendición porque estamos dándonos cuenta que es un proyecto de vida que se tiene para 2125 años. Entonces, tomar todo esto como una ventaja, qué bueno. Pero si la tomamos como un aspecto de sufrimiento, no es muy bueno, sino que nos debemos dar cuenta que aquello que parece malo es lo que nos está proyectando. Siempre Dios nos empuja, siempre Dios nos está limando de alguna forma. ¿Cuántos de ustedes, de los que están ahorita, como dice en el Kybalión, cuántas veces te dice todo es mente, todo es mental? ¿Cuántas veces nosotros hemos logrado entender esos detalles en los cuales se apropia de un sufrimiento de guerra?
Quienes están aquí en este momento, pregúntense, los 14, pregúntense si han estado en guerra. Es una bendición vivir en un mundo latinoamericano, como México, en donde no hay guerras. Pero si quienes hemos vivido y hemos estado en Europa, en lugares en Asia, en Medio Oriente, se la viven constante, en una constante retroalimentación, podríamos decir, de, de guerras, de sufrimiento. Afortunadamente, Plutón a nosotros no nos hace tanto efecto como lo está haciendo de ese lado. Acuérdense que la sabiduría viene de Oriente a Occidente. Y entonces, ya se está dando cuenta el ser humano en Oriente, Medio Oriente, que tienen que aproximarse más a Dios, no pedir ni alabar, sino estudiarlo. Y la mejor manera de estudiarlo es a través de las ciencias sagradas, como nosotros lo hemos ido constatando, lo hemos ido descubriendo, no salió de la madre, dijimos, esta es una ciencia sagrada, la alquimia, la cábala, ¿no? Simplemente nosotros lo que estamos haciendo es constatar la presencia de Dios en nosotros. Plutón nos está ayudando mucho a darnos cuenta de no hacer una guerra, por ejemplo. ¿Cuántos de ustedes ahorita no han tenido para comer? Todos tienen para comer algo. Y en México hay mucho de dónde alimentarse. Cuando nos hacemos cruces de que ya no tengo trabajo y no me alcanza el dinero, de alguna manera Dios nos ayuda. Dios nos proyecta y nos dice, haz esto y de por ahí lo resuelves. El maestro estaba, nos decía, haga tamales, aprenda a hacer tamales. Entonces, siempre tenemos los mexicanos o todos los seres humanos, en este caso, tenemos la capacidad, la proyección de poder asentarnos en un estado de conciencia en el cual no nos afecta tanto una guerra. Imagínense una guerra como la que están ahorita teniendo en Medio Oriente o en Rusia, con los países que quieren dedicarse. Son aspectos que uno dice y que comen, o cómo comen. No se imaginan, ahorita no estaríamos platicando si tenemos una guerra o simplemente un estado de sitio, militares entran y estado de queda, nosotros no sabríamos, no tendríamos esta oportunidad de estar platicando unos con otros, no tendríamos internet. Entonces tenemos la bendición de Plutón. Plutón nos está bendiciendo, no nos está afectando, porque en este caso no le está afectando, al contrario, está diciendo que vea otros mundos que están dentro de su mundo y que se está proyectando y pregúntese si está sufriendo algo parecido a lo de ellos. Y nos damos cuenta que no, Plutón nos bendice de este lado. De aquel lado también les bendice, pero para que empiecen a reestructurar, Dios se está manifestando de muchas formas. Entonces, la astrología o la cosmobiología en nuestro caso es un proyecto de vida para podernos dar cuenta de que la bendición la tenemos. La ropa que visten ahorita no la tienen otras personas en otros países en guerra. Apenas si la pueden tener, la pueden proyectarse. No se imaginan que es una guerra. México, para saber que es una guerra, necesita una guerra y no se imaginan qué terrible es una guerra, estar en una guerra. No se imaginan cuánto sufrimiento, cuánto dolor hay. Y aún así nos damos cuenta que nos levanta, ¿no? Acuérdense de Víctor Franklin, en El hombre en busca del sentido, el hombre en busca del sentido último, que habla acerca de el sentido que tiene la vida, cómo nosotros nos vamos a proyectar para encontrar ese sentido de la vida. Y es lo mismo que estábamos hablando hace unos momentos, hace una hora, de Marcudi y Yesod, es el sentido que le vamos a dar a la vida. Si tratamos de utilizar la psicología en la cábala,
es excelente. La filosofía en la cábala. Si tratamos de trabajar el yoga como experiencia del alma en la cábala, ahí lo tenemos. Es un proyecto de vida extraordinario, la cábala, la cosmología, la alquimia. Entonces, en nosotros, en nuestro caso, las ciencias sagradas las tenemos que llevar de acuerdo a un proyecto de vida nuestro, como es arriba es abajo, y se proyecta también todo lo demás. Nuestro pensamiento tiene que ser más evolucionado para poderse proyectar en espacios específicos, en la economía, en la política, en la cultura, en la educación, ¿no? Entonces no nos alejemos, porque estudiamos cábala, cosmología, la ciencia sagrada, no nos alejemos de que el mundo al cual pertenecemos también tiene movimientos sociales, cambios de poder, cambios de economía, y que la tenemos que trascender también nosotros y estudiar, saber que la ciencia y la religión se están uniendo a través de todo esto que hablamos. No hablamos nada más de solo la parte mística de la cábala, sino todo lo que conlleva a la parte mística de esa cábala, y que son todas las ciencias más, las leyes que, como la ley kármica. Bien, pues yo creo que ya terminamos, son las 20:45. Les agradezco mucho y dispensen que nos pasamos 15 minutos, pero bueno, si estuvo bien la plática, los que se salieron era porque tenían que salir a alguna cosa, pero quienes se quedaron, les agradezco.